En este video haremos un repaso de reflexión perpendicular de la onda electromagnética. Nos basaremos en el libro de teórico Campos electromagnéticos y medios de enlace, acompañado de la guía de actividades del mismo nombre. Necesitamos ábaco de Smith, diagramas de Crank y además lapicera, compás, regla de 20 centímetros o más, calculadora y hojas para hacer la práctica correspondiente. En el libro teórico encontramos reflexión normal en la unidad número 7. En la unidad número 8 observamos reflexión normal entre dieléctrico y conductor perfecto. Y en la unidad número 9 hacemos el cálculo analítico y gráfico del campo total en reflexión normal. Comenzando con la unidad número 7, definimos dos dieléctricos perfectos cuando la conductividad es igual a 0. Tenemos el medio 1, la superficie de frontera y el medio 2. En el punto siguiente hacemos un repaso de lo que hemos visto en condiciones de contorno, donde las componentes tangenciales del campo eléctrico y campo magnético son iguales y las componentes normales del vector de desplazamiento y de inducción magnética también son iguales. Luego comenzamos a definir el coeficiente de reflexión del campo eléctrico y lo hacemos mediante la siguiente fórmula. Seguidamente vemos el coeficiente de refracción del campo eléctrico. En el punto 7.4 definimos el coeficiente de reflexión ahora del campo magnético. Y en el punto 7.5 hacemos lo mismo pero con el coeficiente de refracción. Si observamos los coeficientes de reflexión, podemos extraer algunas conclusiones. Si eta 2 es mayor que eta 1, cambia la componente del campo magnético reflejado respecto al incidente. Si eta 2 es menor que eta 1, cambia 180 grados el campo eléctrico reflejado respecto al incidente. Y si eta 2 es igual a eta 1, no hay reflexión y estamos en presencia de un medio continuo. En reflexión y transmisión en cualquier medio, vemos en el dieléctrico perfecto, utilizamos la fórmula reducida, mientras que para cualquier otro medio tenemos que utilizar la fórmula completa. La impedancia de campo en cualquier punto del medio 1 lo podemos hacer analíticamente con la siguiente fórmula. Es decir, si tenemos el medio 1, el medio 2 y la superficie de frontera, para calcular la impedancia en la superficie de frontera, vemos que es igual a la impedancia intrínseca del medio 2. La impedancia de campo a una distancia z igual a 1 será z1. La impedancia de campo a una z igual a 2 será z2. A una z igual a 3 tendremos z3 y a una z igual a 4 tendremos z4. Es decir, que con esta expresión podemos calcular la impedancia de campo en cualquier punto del medio 1. En la unidad número 8 encontramos la expresión del campo total
para un medio con reflexión perpendicular dieléctrico conductor perfecto. Y allí trazamos la curva correspondiente para todos los tiempos. Lo mismo hacemos con el campo magnético y obtenemos la curva. Tenemos que tener en cuenta que cuando utilicemos el diagrama de Crank, solo graficamos la envolvente positiva del gráfico total. Para hacer la distribución de tensión y corriente en medios con reflexiones, tenemos que utilizar la ecuación de la onda electromagnética y con ello vamos sumando el vector incidente y el vector reflejado, girando uno beta z en sentido horario y el otro beta z en sentido antihorario. Para hacerlo analíticamente tenemos el teorema del coseno, con el cual podemos sumar el vector incidente y el vector reflejado y calcular el campo total. La ecuación que nos permite calcular es la siguiente. Ahora, si tenemos en cuenta que el ángulo θ z es igual a 2 veces beta z, como dijo Crank, la ecuación para calcular el campo total en cualquier punto es la siguiente. En el punto 9.3 vemos el diagrama de Crank, donde sumamos el E incidente y el E reflejado y calculamos el campo total. El campo máximo y el campo mínimo lo tendremos cuando el vector reflejado está en la misma dirección que el campo incidente, obtenemos el E máximo. Cuando el campo eléctrico reflejado se opone al incidente, tendremos el E mínimo. Con ambos valores podemos calcular la relación de onda estacionaria. El diagrama de Crank nos dice que podemos comenzar calculando el coeficiente de reflexión, que en este caso utilizaremos la impedancia 1 igual a 377 más J0 y la impedancia intrínseca 2, 377 menos J377 ohm, lo cual nos dará un coeficiente de reflexión 0,447, el cual trazamos el círculo, y el ángulo menos 63,43, que será nuestro punto de inicio del diagrama. Si marcamos el E incidente, el E reflejado y el campo total, ahora, viéndolo sobre el diagrama de Crank, ese campo total lo trasladamos a la superficie de frontera. Como el giro de 360 grados es igual a lambda sobre 2, también tendremos el mismo valor a lambda sobre 2. Y así podemos ir calculando los diferentes campos totales en cada punto. Obtenemos el E mínimo cuando estaban los dos vectores en sentido contrario. Seguimos calculando los puntos. Encontramos el E máximo cuando el vector está en la misma dirección que el E incidente. Y así completamos nuestro gráfico. En el punto 9.4 construimos el ábaco de Smith y lo hacemos con la siguiente fórmula para la parte real. Obtenemos círculos unidos en un punto a la derecha del eje, viéndolo sobre el ábaco de Smith, marcando el círculo de R igual a 0 y R igual a 1. Para la parte imaginaria obtenemos la ecuación
Con ello graficamos los círculos y lo observamos en el ábaco de Smith. Continuando con el ábaco de Smith, decimos que tiene 3 escalas circulares, 2 en longitud de onda y 1 en grados. Si lo observamos, la primera escala de longitud de onda nos dice hacia el generador y la otra hacia la carga. También tenemos 8 escalas radiales, de las cuales nosotros utilizaremos el coeficiente de reflexión en módulo y en la escala inferior izquierda el ROE. Para calcular distancias entre impedancias y admitancias, así como lo vimos analíticamente, ahora lo podemos hacer con el ábaco de Smith. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar, es decir, dividimos eta 2 sobre eta 1 y nos da la parte real y la parte imaginaria de esa impedancia normalizada. Con esos valores ingresamos al ábaco. Trazamos un vector desde el centro del ábaco hasta ese punto y con eso obtenemos el coeficiente de reflexión en la escala superior derecha. Si continuamos la recta, obtenemos el argumento del coeficiente de reflexión. Y si al vector lo trasladamos a la escala inferior izquierda, tendremos un ROE. Si giramos sobre el círculo de coeficiente de reflexión constante, iremos obteniendo todos los valores de impedancias tal como lo hicimos analíticamente. Para obtener la impedancia total, tenemos que desnormalizar los valores obtenidos en el ábaco de Smith. Es decir, que un valor del ábaco de Smith lo multiplicamos por eta 1 para obtener la impedancia total. Para el cálculo de distancias, vamos a hacerlo con 2 puntos, el punto D y el punto A. 2 impedancias y observamos en la escala si tenemos 001, 012, 014, 016, 018 en la escala superior. En la escala inferior tenemos 048, 048.2. Mientras que en la otra impedancia, la impedancia A, tendremos 0.160, 0.162 en la escala superior y en la escala inferior 0.332, 34.36, 0.338. Para sacar las distancias entre ambas impedancias, lo tenemos que hacer sobre la misma escala. Es decir, si tomamos la escala superior, vemos que 0.162 es mayor que 0.18, hacemos la diferencia y nos da 0.144. Si utilizamos las escalas inferiores, observamos que el número mayor es 0.482. Le restamos 0.338 y obtenemos el mismo valor. En la guía de actividades tenemos 22 problemas que nos permitirán practicar con lo visto en la parte teórica. En resumen, debemos saber calcular y obtener las fórmulas de coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión, impedancia intrínseca en base a las constantes del medio y de la frecuencia, impedancia en cualquier punto de la línea, analítica y gráficamente, campo total en cualquier punto de la línea, analítica y gráficamente, distancias al máximo y mínimo, relación de onda estacionaria, analítica y gráficamente, distancias entre impedancias del mismo medio y dominio y destreza con el diagrama de Crank y el ábaco de Smith. Este video ha sido diseñado para los alumnos
de 3R2 2018, 3R3 2018 y 3R4 2018. Para todos ellos, muchas gracias.